Muy buenas noches, tardes todavía. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 35 y empezaremos el capítulo 36. Estamos en el tema número 91. El nombre es Moisés llama a Bezalel y a Oholiab. Y es el final del capítulo 35, el inicio del capítulo 36, nos habla específicamente de lo que Bezalel y Oholiab fueron llamados a hacer y cómo se armó el equipo de trabajo y lo que sucedió. Podrías decir, oye, ¿por qué queda, digamos, truncado el final de un capítulo y el inicio del otro? Bueno, les recuerdo que no hay, la división por capítulos no es algo que proviene de la Biblia, ¿verdad? La Biblia no está dividida en capítulos, es un solo pergamino, un solo rollo, todo corrido. La división de versículos y capítulos lo están haciendo las distintas versiones de traducción para facilitarnos la lectura, para poder encontrar puntos directamente de nuestro interés. Por eso cuando lees el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo u otros citan la Escritura, nunca citan un versículo por cita, ¿verdad? O sea, nunca dicen como dice en el libro tal, capítulo tal, no, porque no existía. Nada más dice en alguna parte y menciona el versículo. Y dice en esta parte, pero nunca daban un punto específico porque no existe en la Biblia. Así que si consideramos que es una historia seguida, no hay nada que esté truncado en medio, ¿verdad? Seguimos con el relato. En esta parte, o en la parte final del capítulo 35, vamos a ver que Moisés comunica al pueblo lo que Dios había dicho sobre Bezalel y Oholiab y los llama a empezar con el trabajo. Y antes de empezar a leerlo, quiero que por favor recordemos lo que Dios le había dicho a Moisés sobre Bezalel y Oholiab. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además he designado como su ayudante a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, y sigue con la lista, pero no la vamos a leer. Ahora, la intención de recordar esto es, bueno, Dios le dijo esto a Moisés en el monte, ¿verdad? Cuando descendió Moisés se encontró con el becerro de oro y todo lo que estaban haciendo, el paganismo y las herejías que tenían el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no hay registro de que Moisés haya comunicado esto al pueblo. Así que es probablemente la primera vez que el pueblo escucha este llamado específico. Recordemos que Bezalel se traduce o significa a la sombra de él o a la protección de él, que es lo que implica estar bajo su sombra. Y cuando dice que la NBI toma en cuenta que he escogido Bezalel, en el original, como traduce en este caso la Reina Valera 60, dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Llamar por nombre es algo que sucede pocas veces en la Escritura. Moisés, Samuel, el rey de Ciro, se especifica que fueron llamados por nombre. Y en su momento estudiamos que ser llamado por nombre implica un llamado personal, un llamado cercano, que implica cercanía y amor, un llamado específico. No es un llamado genérico que a todos se les da, es algo particular, personal. Así que en este punto, cuando se menciona que Dios escogió por nombre a Bezalel, está poniéndolo al mismo nivel del llamado de Moisés, al mismo nivel del llamado de Samuel. Ahora, pensaríamos, qué bueno ha de ser llamado por nombre, ¿no? ¿A quién le gustaría ser llamado por nombre así? Que bueno, Jesús llama por nombre a todas sus ovejas. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 2 al 3. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Así que nosotros no tenemos nada que desearle a Bezalel o a Moisés por la forma en que fueron llamados, porque todas las ovejas de Cristo han sido llamadas por nombre. Así que en eso estamos iguales, ¿verdad? No estamos en una especie de desventaja. Ahora, Dios menciona específicamente, con detalle, las capacidades que le dio a Bezalel, ¿verdad? Y nada más menciona a Oholiab como su ayudante.
no hay un detalle específico de las capacidades que se le dieron a Oholiab, y dice que también dotó de habilidad a todos los artesanos, personas que ya tenían o conocían el oficio. Dios les dio habilidades especiales. Ahora, el diccionario Cambridge decía, aquellos que ya poseen aptitudes artísticas eran además dotados por Dios de sabiduría para asistir a Bezalel y a Oholiab. Entonces, lo que Dios le dijo a Moisés es, Bezalel es escogido por nombre, ¿verdad? A Oholiab es escogido, pero en el mismo sentido. Y luego capacitó a muchos otros artesanos para que les ayuden a ellos. Ese es el equipo de trabajo que Dios le pidió a Moisés que armara. Al final del capítulo 35 vemos cómo Moisés lleva a cabo esto. Vamos a Éxodo 35, versículo 30 al 33. Dice, Moisés les dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. En pocas palabras, repitió fielmente lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Lo mismo que leímos en el capítulo 31, lo leemos en el capítulo 35. No está registrado que Moisés haya mencionado esto con anterioridad a los israelitas. Así que quisiera que nos pusiéramos un momento en los zapatos de Bezalel. ¿Sería posible que Bezalel ya sabía que Moisés haya hablado primero con Bezalel antes de dar la noticia? ¿O que soltó la noticia así, la primicia, y Bezalel se acaba de dar cuenta? No lo vamos a poder saber con certeza, pero imagínate que habrá sentido Bezalel, que está escuchando lo que Moisés dice y resulta que está nombrado y que fue escogido especialmente, que Dios lo ha llamado especialmente a él y que le dio todas esas habilidades y que lo dijo enfrente de toda la gente. Se me ocurren al menos dos reacciones. La que quizás la mayoría pensaría, decir, qué padre, ¿no? Que Moisés le diga a todos lo que Dios te ha llamado a hacer. Digo, yo pienso que esa es la más común porque así me sentía yo cuando era mucho más joven, con mucho menos conocimiento bíblico. Yo añoraba el día en que sucediera como sucedía en las iglesias en las que yo estaba, que llegaba un, entre comillas, profeta y de repente interrumpía su predicación y decía, tú, y apuntaba a alguien, ¿verdad? Y todos así, yo, no, tú, el otro, no, el de azul, el que está atrás, y tú, Dios dice esto, que te va a usar y te va a mandar a las naciones. Todos nos quedábamos apantallados, ¿verdad? Deseando que un día un profeta me nombrara así y me distinguiera entre toda la bola de jóvenes que había ahí. Y nunca lo hizo. Pero si lo piensas bien y maduras y conoces, entiendes la Escritura y lo que eso implica, y resulta que te dan la noticia de que has sido nombrado de esa manera, más que sentirte orgulloso, te vas a sentir apesadumbrado, preocupado, porque entenderías toda la responsabilidad que cae sobre tus hombros cuando todos se enteran de que Dios te ha llamado para esa tarea específica. Es un enorme peso el que está a punto de cargar Bezalel cuando se dice públicamente lo que Dios le ha permitido hacer, la capacidad que le ha entregado, la expectativa que todo mundo tendría hacia Bezalel y su trabajo sería altísima. Así que, ¿cómo te sentirías tú si eres Bezalel y están diciendo eso delante de todos? No ha de haber sido sencillo. Si Bezalel realmente ha sido llamado por Dios y entiende que eso es puramente gracia, no creo que se haya sentido orgulloso de que todos lo hayan escuchado. Por ejemplo, cuando Moisés fue llamado, ¿cuál fue su reacción? Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moisés no dijo, sí, gracias Dios, aquí estoy. No, trató de zafarse como pudo, ¿verdad? Le titubeó, no quería. ¿Por qué? Porque sabe el problema que eso implica, la enorme responsabilidad. Ahora, si avanzas un poco más y entiendes más la Escritura y profundizas en la Escritura, tendrías una mezcla entre alegría y preocupación. Porque si entiendes que Dios capacita al que llama, entiendes que no es algo que vas a hacer tú solo. Así que tendrías que sentir cierto alivio de decir, si Dios me ha llamado, Él me va a sostener, Él me va a capacitar. Estoy dispuesto, pero como quiera se sentiría el peso de la responsabilidad.
la incertidumbre de si lo vas a hacer bien o si lo vas a hacer mal. Sabes que Dios te va a sostener, pero como quiera cargamos el peso de tener el compromiso de hacerlo todo bien. Entonces no se nos dice nada sobre Bezalel, ni cómo reaccionó, ni si sabía o no sabía, pero podemos medirnos a nosotros mismos qué pensarías, qué sentirías si tú fueses nombrado así ante todos los israelitas como Bezalel fue nombrado. Ahora leamos el versículo 34, porque menciona una capacidad que no mencionó en el capítulo 31. En el capítulo 31 Moisés no registró esto que está diciéndonos aquí. Éxodo 35-34. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Eso no estaba mencionado. No fue un agregado, ¿verdad? Simplemente Moisés no lo registró la primera vez. Moisés está comunicando al pueblo lo que Dios dijo, así que cuando lo registró en el capítulo 31, omitió esta parte. Pero ahora queda claro, tanto a Bezalel como a Aholiab, a los dos les dio la habilidad de enseñar a otros. Y aquí la palabra enseñar, el hebreo es yará, que se traduce como tirar o disparar, en sentido literal. Pero tiene un segundo sentido, según el diccionario Brown Driver Briggs. Dice, se traduce como tirar, disparar, dirigir, enseñar o instruir. Entonces está diciendo aquí que Bezalel y Aholiab se les ha dado la capacidad de dirigir y de enseñar a otros. Esto indica que ellos son los encargados de lo que se va a hacer. Dirigen, enseñan, Dios los ha llamado específicamente a ellos y les dio habilidades específicas, tienen que trabajar, pero tienen que enseñar también a otros. Entonces les dio habilidades prácticas para que ellos mismos se pongan a trabajar y para que capaciten a otros para el trabajo que se requiere. Dice el comentario Matthew Henry, estos hombres no solo debían idear y trabajar ellos mismos, sino que debían enseñar a otros. Aquellos que gobiernan deben enseñar y aquellos a quienes Dios les ha dado conocimiento deben estar dispuestos a darlo a conocer para beneficio de otros. Ahora, ¿por qué llega a esta conclusión? Que los que gobiernan deben enseñar. Ahorita regresamos a este punto, pero quiero que lo dejen ahí en su mente un momento. Matthew Henry afirma, los que gobiernan deben enseñar, y está partiendo de que Bezalel y Aholiab son los encargados de dirigir la obra para el tabernáculo, para el santuario, y Dios les está encargando enseñar. Entonces vemos que Dios les está poniendo una doble responsabilidad, dirigir y enseñar. Ahora, versículo 35, Moisés describe las habilidades que Dios le dio a ambos hombres. Dice, los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Y aquí podemos ver la diferencia entre el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado vimos que todos llevaban ofrendas y los materiales que llevaban y todo, y luego se especificó el trabajo de las mujeres. Recordémoslo brevemente en Éxodo 35, versículos 25 y 26. Dice, las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Esa fue la tarea de las mujeres. Creaban el hilo necesario para el trabajo y teñían, porque cuando nos habla de hilo de púrpura, carmesí o escarlata, es porque primero lo habían teñido y luego fabricaron el hilo. Entonces las mujeres eran las que teñían y fabricaban los hilos necesarios para toda la costura que se requeriría, mientras que los hombres se encargan de lo que leímos en el versículo 35, toda clase de artesanías, diseños, recamados de lana, carmesí, escarlata y lino, expertos tejedores, hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Entonces Dios marca claramente lo que deben hacer los hombres, lo que deben hacer las mujeres. Y vimos la semana pasada que las mujeres trabajaban aquellas que habían recibido la habilidad de parte de Dios y tenían el deseo de hacerlo. En este caso vemos que Dios está diciendo que ya capacitó claramente a Bezalel y a Aholiab
Y recordamos en el capítulo 31 que también capacitó a otros artesanos. Y se revela que se les dio la capacidad de enseñar. Así que Dios está mostrando la estructura del equipo de trabajo que va a estar enfocado en crear todo lo que Dios pidió para su santuario. Así que ahí vamos a aprender y debemos aprender cosas importantes de cómo es que Dios llama y organiza su obra, cómo se debe de llevar a cabo. Ahora, brincamos al capítulo 36. Moisés describe quiénes forman el equipo de trabajo completo para el servicio del santuario, porque ya especificó que es Bezalel y Aholiab. Pero ahora, vamos a Éxodo 36:1, dice así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda obra del servicio del santuario. Ahí está el equipo completo. Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos, implica ellos son los responsables. Pero como leímos en el capítulo 31, Aholiab es ayudante de Bezalel. Entonces vemos que Bezalel es el encargado de todo, y luego tienes uno segundo al mando, que es Aholiab, y luego tienes a todos los demás. Entonces, cuando se nos dijo que recibieron la capacidad o la habilidad para enseñar a otros, la pregunta es, ¿a quiénes enseñaban? Porque si nos dice que los que deben estar trabajando junto con Bezalel y Aholiab son todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, entonces ¿a quién enseña? ¿Estarán enseñando a los novatos? A alguien que le diga, oye, a mí me gustaría aprender a tejer como le hicieron ahí la cortina. ¿Habrían un área para enseñar a los que querían aprender? No, porque los únicos que deben de trabajar son aquellos que tienen el mismo espíritu artístico. Entonces, Bezalel y Aholiab enseñan a los que Dios les dio el espíritu artístico, no a cualquiera. El enfoque de Bezalel y Aholiab es capacitar a su propio equipo. Quienes van a estar diseñando e inventando son ellos dos. Todos los demás que van a estar trabajando también tienen habilidades, pero no tantas como ellos. Dios les dio la capacidad, las habilidades artísticas, pero Bezalel y Aholiab están muy por encima en cuanto a la capacidad creativa, porque Dios se las dio. Entonces vemos que estos dos enseñan a los que también Dios capacitó, pero no tienen las mismas habilidades. Así que los únicos que pueden servir son los que recibieron la habilidad, pero en distinto nivel. Y los que dirigen, enseñan a los otros. Pero no hay ningún espontáneo ahí, ¿verdad? No hay nadie que diga, pues yo no sé, pero ahí voy a andar. No te dejaban servir a menos que tuvieras el mismo espíritu creativo, artístico. ¿Cómo sabrías quién lo tiene? Hay gente que es Moisés y dices, a ver, no tienes problema, Bezalel y Aholiab, no hay pierde, esos dos claro que fueron llamados por Dios, tienes un nombre, pero ahora tienes que determinar entre todos los demás quienes tienen el mismo espíritu artístico para que se pongan a servir. La pregunta es, ¿cómo los identificas? Bueno, ¿tienes el mismo espíritu artístico? Sí, pásale. ¿Sí? ¿Les crees? Como cuando empezó la pandemia, decían, oye, compramos unos termómetros de esos infrarrojos para medir la temperatura de la gente, y alguien decía en broma, no, oye, somos cristianos. Tú nada más pregúntales, ¿tienes COVID? Y te dicen que no, le crees porque es cristiano, ¿verdad? ¿No tienes COVID? Pásale. Dices, no, somos cristianos, pero no infalibles, ¿verdad? Así que no les puedes confiar a las personas su respuesta a preguntarle, ¿Dios te llamó a esto? Sí. No. ¿Cómo aseguramos que solo los que recibieron el mismo espíritu artístico estén trabajando? Por eso tiene una aplicación en la iglesia, y más adelante voy a ese punto. Acuérdense, no estamos llamados a hacer todo lo que la Biblia dice, porque si te vas al Antiguo Testamento y encuentras las leyes dietéticas y ese tipo de cosas, no estamos en el Nuevo Pacto, no estamos para cumplir con nada de esas leyes. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? Bueno, es una regla simple que hay que examinar con cuidado, pero es una regla simple. Aquello que está en el Antiguo Testamento y esté confirmado en el Nuevo Testamento, aplica. Si no, no. Por ejemplo, cuando vemos los 10 mandamientos, no robes, no mates, ¿el Nuevo Testamento los ratifica?
¿En el nuevo pacto podemos robar y matar? No, sigue vigente. ¿Por qué decimos que los 10 mandamientos siguen vigentes? Porque en el Nuevo Testamento encontramos exactamente las mismas instrucciones, aunque no citadas como los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, lo que encontramos en el Nuevo y en el Viejo, o sea, que el Nuevo afirma que se debe continuar o que se debe seguir observando, lo hacemos. Aquello que apuntaba a lo que un día sería la ley de los sacrificios, leyes de separación de las culturas paganas, eso no aplica para nosotros. Entonces, cuando estamos viendo el llamado que Dios hace a su servicio, ahorita más adelante les doy los versículos de que implica que tiene una confirmación en el Nuevo Testamento y que debemos aprender de lo que Dios está pidiendo aquí y entender, si tuvieses la responsabilidad, cómo determinas quién lo cumple. Imagínate que Moisés dice, pásenle todos los que tienen el mismo espíritu artístico, y pasa un montón de gente. No les puedes simplemente creer. Tiene que haber una forma de determinar quién lo tiene y quién no. Ahora, luego vamos al versículo 2, Éxodo 36, 2. Se especifica el mismo principio que vimos que se especificó para las ofrendas. Éxodo 36, 2. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Como cuando las ofrendas. ¿Quién debía ofrendar? El que tiene y quiere. Porque si no tienes y quieres, pues no puedes aunque quieras, ¿verdad? Pero si tienes y no quieres, no lo hagas. Solamente el que tiene y quiere hacerlo. Ahora, el mismo criterio está especificado para el servicio. El que tiene y el que quiere. ¿Cómo que el que tiene? Sí, el que tiene la habilidad dada por Dios. Tienes la habilidad y aparte tú te sientes movido a hacerlo, o sea, estás convencido tú personalmente. No lo haces porque, bueno, pues es que tengo algo que hacer. Tengo que hacer algo si no me quitan la membresía. Tengo que servirle a Dios de alguna manera. ¿En qué área me meto? Pues la que sea. No. ¿Qué habilidades Dios te dio y qué disposición tienes de usarlas? El apóstol Pedro dice, cada uno sirva a los demás con los dones que Dios le dio. Es el mismo principio. Lo que te dio Dios y el deseo de hacerlo es lo que se requiere para que te pongas a servir. Y ahí nos va poniendo un panorama claro para detectar quién debe estar sirviendo y quién no. No nada más es el que quiera. Hay que poner especial atención a los requisitos que Dios está estipulando. Así que fíjate, hasta este punto, todos los que van a estar trabajando para el santuario se requieren 2 cosas: habilidad dada por Dios y el deseo personal de servirle. Ese es el filtro. Si falta uno de los 2, no sirves. No de que no sirvas y seas inútil, sino no le puedes servir a Dios en esa área, aunque tenga los dones, aunque tenga las habilidades. En Árbol Plantado ya tiene muchos años, pero vimos eso con mucha claridad. Personas muy capaces, personas con habilidades muy útiles a la iglesia, pero sin disposición. No tienen las ganas de hacerlo o dicen, no tengo el tiempo. Bueno, mira, si tú me preguntas cuánto tiempo me sobra para servir, te voy a decir que nada. No me sobra el tiempo para venir a servir. Tengo que hacer el tiempo para venir a servir. Es muy diferente. ¿Se entiende la diferencia, verdad? No es, bueno, pues mira, tengo muchas cosas que hacer, no me queda tiempo para servir, por eso no sirvo. No, ahí sí te digo, no sirves en los 2 sentidos. No sirves porque no eres útil a Dios y no sirves porque no vas a ponerte a trabajar en esa área. Pero no estamos llamados a darle el tiempo que nos sobra, sino a hacer el tiempo necesario para servirle. Entonces ahí empezamos a determinar, cuando alguien dice, quiero servirle a Dios, dices, bueno, puede que cumpla con el primero, el deseo de hacerlo, pero tienes que profundizar un poco más. ¿Por qué lo quieres hacer? Pues es que mi esposa ya me regañó. Dice que no hago nada, ya me cansé de tenerla aquí encima, así que ya, me voy a meter en un área. No, descalificado para el servicio. ¿Pero por qué no me deja servir si lo sé hacer bien? Porque se requiere, como dice aquí, que hayas en ti mismo el ser movido a hacerlo. Ahora hay personas que se ven movidas a hacerlo, pero no tienen la habilidad. Y eso es más difícil porque tienen todas las ganas, pero no tienen idea de qué hacer.
Y también esos abundan. Por eso yo muchas veces decía, cuando venían a trabajar aquí los de mantenimiento, decían, mira, yo vengo de estorbante. Yo vengo a ver qué, yo no tengo el don, pero puedo pasarte el martillo, puedo pasarte el taladro, puedo hacer unos agujeros más o menos hechos. Y descargo el trabajo de los que sí saben, ¿verdad? Ayudo nada más para quitar carga o para hacer las tareas simples. Y porque se necesita la mano de obra. Pero yo no estoy en ese ministerio como si fuese mi llamado y mi don. No, no lo es. Es más, ya me hubieran corrido, se darían cuenta de inmediato que no es lo mío. Entonces se requieren las dos cosas y no es una cuestión emocional. Pobrecito hermanito, pues mira, tiene muchas ganas, déjalo. No, es que no se trata de si tienes ganas nada más. El requisito es que Dios te haya llamado. Solo sirven aquellos que Dios llamó. ¿Y cómo sabes que los llamó? Tienen el deseo interno de servir y tienen la habilidad. ¿Cómo sabemos que tienen la habilidad? Por demostración. Soy muy bueno trabajando con la madera. A ver, aviéntate un trabajito, todo chueco y descuadrado. Dices, no, tal vez Dios te dé el don, pero te falta mucho por desarrollar, así que enfócate primero en desarrollarlo. Y hay personas que son buenísimas en lo que hacen, pero no tienen tiempo. No tratamos de convencerlo, ándale, vente a servir, ándale, hazlo por amor a la iglesia. No dudo que puedan beneficiarse a la iglesia cuando esas personas trabajan a la fuerza, o los tienes que mantener motivados para que lo hagan. Pueden tener beneficios, pero no estás haciendo lo que la Biblia enseña. No se enseña, no se transmite correctamente el valor y el honor de servir a Dios, a menos que sea con la habilidad y con el deseo personal de hacerlo. Si no, se transmite algo totalmente equivocado. Por eso se vuelve muy complejo cuando las iglesias pagan para que sirvan. No tiene nada de malo cuando hablamos de los pastores. La Biblia enseña que el obrero tiene derecho a su salario. Hay iglesias que pagan por otro tipo de servicio. Y más adelante, en este mismo tema, no en otro tema, al final vamos a entrar a ese punto. ¿Cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? Por lo pronto continuemos. Éxodo 36, versículo 3 al 5. Ya está armado el equipo, de alguna manera ya filtró quiénes son los que deben estar, o está por filtrar, y luego dice que le entregan todas las ofrendas que el pueblo había llevado, para que ya empiecen el trabajo. Éxodo 36, 3 al 5. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas se habían llevado para realizar la obra de servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Ahora, dos cosas impresionantes. Número uno, la gente llevó mucho, de más. Y número dos, todos fueron a decirle a Moisés, todos juntos dejaron de trabajar para decirle, ya es mucho. No bastaba con que mandaran a uno y decirle, oye, ve y dile que ya no traigan. No, ¿por qué Moisés tiene el cuidado de explicarnos que todo el equipo de trabajo dejó de trabajar para ir a decirle a Moisés, ya es suficiente? Superficialmente dirías, con que fuera uno basta, ¿no? Es más, con que el propio Bezalel fuera y le dijera, oye Moisés, que ya no traigan más. Porque es necesario que se especifique que todos dejaron de trabajar para ir a decirle a Moisés. Así que aquí hay algo importante, que se detuvo la obra completa del santuario. Entonces, primero veamos, cuando nos dice que el pueblo sigue llevando ofrendas voluntarias, la Reina Madera 60 nos dice que llevaban ofrendas por la mañana. Cada mañana la gente iba y dejaba sus ofrendas. Y llegó el punto en que todos los que estaban trabajando dijeron, basta, ya no trabajemos. Vamos a hablar con Moisés, porque esto es un problema. Dice el comentario Pulpit, los obreros están agobiados por un exceso de material y acudieron en masa a Moisés para quejarse. La gente trae mucho más que suficiente, decían ellos. Nos vemos obstaculizados en nuestro trabajo por la abundancia demasiado grande. Esto tiene que detenerse, así es como lo interpreta el comentarista.
La gente dice, ¿sabes qué? Ya, no se puede. Esto es demasiado, que ya no traigan. Y es una especie de queja, según el comentarista. Es una queja porque les está obstruyendo en su labor. Tener que atender a las personas todas las mañanas para recibirlo y donde lo almacenas, donde lo acumulas. Entonces, desde la perspectiva de este comentarista, es una queja. No me dejas hacer mi trabajo, diles que ya no vengan a traer cosas. ¿Qué opinas tú? ¿Es una queja realmente? ¿Todos van a quejarse con Moisés porque no los dejan hacer su trabajo? ¿O deberíamos interpretarlo de otra manera? Yo creo que es de otra manera. Mira, piensa, el hecho de que todos hayan suspendido el trabajo no sucedió así como que un día dejaron todos de trabajar, ¿no? Tuvo que haber una conversación previa, tuvieron que haber estado de acuerdo, tuvieron que haber platicado sobre la situación y todos acordar detener la obra. ¿Por qué razón detendrías la obra que Dios mismo encomendó que se hiciera? No puede ser por cualquier cosa, no puede ser cualquier causa. Tiene que ser algo muy importante, como para decir, no vamos a avanzar hasta que esto se arregle. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí están pidiendo que se detenga, ¿verdad? Y la muestra es que están suspendiendo toda la obra. Algo fundamental del legado de parte de Dios, ellos están considerando que lo que están viendo es tan importante que no deberían avanzar a menos que se arregle. Así que, ¿cuál sería el problema? Piensa, ¿cuál sería el problema de tener ahí acumulado todas las ofrendas? ¿Qué se ofrendaba? Oro, joyas, telas carísimas, finísimas. ¿Dónde las almacenaban? ¿Dónde estarían todas las cosas que la gente iba a dejar? ¿Tenían instalaciones así como para tener una bodega? No, pues en un montón. Quizás dentro de una carpa, ahí van amontonando todo, se llenó, pues otra carpa, y así. Pero, ¿alguien resguardaba todo eso? ¿No sería posible que entre tanta abundancia, porque la gente no le importa si es suficiente o no, están llevando y nadie tiene un control de lo que está ahí? Cualquiera fácilmente podría agarrar de lo que está ahí, decir, es que voy a trabajar con esto y guardárselo para él y nadie se daría cuenta, porque no hay ningún conteo de lo que se está dando. Ahora piensa, cuando dijeron, ya basta, es suficiente, eso implica que también tuvieron que sentarse a hacer un cálculo de todo lo que necesitaban. Tuvieron que decir, a ver, hay que hacer el candelabro y que el altar de bronce y el altar de oro que va dentro del santuario y el material para el arca y la mesa y todo lo que tenían que hacer, cuánta tela, cuánto hilo, todo tuvieron que hacer un presupuesto, un estimado, y luego consideraron lo que tenían y dijeron, esto es más de lo que se necesita, según su cálculo. Y se corre mucho riesgo, porque todo eso es valiosísimo y está sin conteo, sin supervisión, porque la gente de buena gana lo lleva. Así que yo considero, y hay otros comentaristas que coinciden en esta postura, que el hecho de que todos hayan detenido el trabajo no es una queja, sino un enorme y profundo compromiso de integridad y honestidad, para que no se le dé mal uso a todo lo que están recibiendo. Mire lo que dice el comentario Jamieson Fawcett Brown. Dice, tal informe de parte de los artesanos refleja el más alto honor en su carácter como hombres del más estricto honor e integridad, quienes a pesar de que tenían el dominio de una cantidad incalculable de las cosas más preciosas y podrían, sin ningún riesgo de descubrimiento, haberse apropiado de mucho de esos recursos para sus propios intereses, esto muestra que tenían principios demasiado elevados para tales actos de especulación. Inmediatamente se emitió un problema para detener nuevas contribuciones. Así que tienes al menos dos posibles interpretaciones. ¿Se están quejando porque no los dejan trabajar a gusto? ¿O es tal el compromiso y la responsabilidad de ese equipo que quieren mantener todo transparente, que todo sea claro, evitar cualquier tipo de acusación y decir, no me traigas más de lo que se necesita? Porque si tenemos lo que se necesita y falta, alguien se lo robó. Si me das mucho más de lo que necesito, nunca va a faltar y cualquiera lo puede robar.
De que yo me inclino a pensar, puesto que son hombres capacitados por Dios para la tarea, que están buscando que las cosas sean claras, transparentes y demandan que se les quite ese problema para que puedan continuar trabajando. Yo no considero que una queja justifique detener la obra que Dios les mandó a hacer, pero decir esto puede derivar en un problema porque no hay control, eso sí vale la pena detener la obra y hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, fíjate, ¿qué podemos ver aquí? Que no se gobierna el servicio a Dios por buenas intenciones solamente. Tiene que haber una administración, tiene que haber transparencia, tiene que haber control con todo lo que la gente lleva para las ofrendas. Todo esto tiene que ver directamente con la iglesia y cómo hacemos las cosas. Ahora, Éxodo 36, versículos 6 al 7, Moisés está de acuerdo y ordena que se detengan las ofrendas. Éxodo 36, 6 al 7. Entonces Moisés ordenó que corrieran la voz en todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. De este modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues las que ya habían hecho eran más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Ahora dice que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores, ni traiga más ofrendas. Es como, le está diciendo también a los artesanos que se detengan. No, obviamente a ese equipo no, ese es el único equipo que va a continuar trabajando. Lo que le está diciendo es, ya no trabajen tiñendo telas, generando hilo, que eso no era una ofrenda tal cual, ¿verdad? Sí era una ofrenda, pero aparte había mano de obra para poder hacerla útil. Eso ya no provean más de eso. Las mujeres detendrían su labor, ¿verdad? A las que se dedicaban a generar los hilos y a teñir los materiales. Y ya no lleves ofrendas de oro y joyas y todo eso. Eso es lo que se está pidiendo que se detenga, para que el equipo que Dios llamó se dedique de lleno a crear todo lo del santuario. Entonces, creo yo que si analizamos con cuidado la manera en que Dios está llamando al servicio, podemos aprender mucho de cómo debemos servir hoy en día, cómo debe ser el servicio a Dios. Porque esto no tiene nada que ver con que sean israelitas o no, con si estaban bajo la ley de Moisés o no. Estas son cosas universales en cuanto a la manera en que Dios elige ser servido. Y debemos servir como Dios dice que debemos servirle, no como mejor te parezca. Mira, los cristianos se dividen en esas dos posturas. Los que dicen, servimos como Dios dice, y los que dicen, servimos como mejor me parezca. Y espero que tengas clara la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Yo quiero darte un ejemplo que está al extremo. No lo he visto aquí en México, pero lo vi en Estados Unidos. No presencial, sino en un video. La gente de una iglesia está pensando, ¿qué hacemos para que venga más gente? Para que más personas vengan a Cristo. Y se les ocurrió hacer un rodeo. O sea, montar un toro mecánico, subir al pastor y hacer una competencia de a ver quién aguanta más y luego dar el mensaje. Y a toda la gente se le invitó, vengan a ver el show de rodeo. Y a la predicación. ¿Cómo ves tú la propuesta? Oye, ¿y por qué un rodeo? Que a la gente le gusta, era en Texas. Y pues así la gente va a querer venir. Y ya estando aquí, le soltamos la palabra. ¿Te suenan esas técnicas? Las técnicas sorpresa, de que los juntas sin que sepan, o con cosas que nada que ver con la iglesia, y luego, órale, les avientas el evangelio como para sorprenderlos. Eso lo he visto hasta en las películas que dicen que son cristianas. Digo, las películas no son cristianas, no han nacido de nuevo, pero me refiero al tema, ¿verdad? Películas que hablan del cristianismo, y te ponen así de que no, hay una pareja que está luchando, y si te fijas, de repente los diálogos son así, un versículo tal cual de la Biblia. Están hablando de, no, mira, es que sí, es que la Biblia dice que, como dice, de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siguen con el diálogo normal. Eso no tiene nada que ver con el diálogo de los protagonistas, pero tienen esta idea de que te avientan la palabra porque la palabra nunca vuelve vacía. Y aunque esté fuera de contexto y no tenga nada que ver, piensan que porque la oíste, eso te va a ganchar. O
quieren ponerte a escuchar alabanzas. Yo me acuerdo mucho en la iglesia en la que estuve que decían, vamos a evangelizar, ¿qué se les ocurre? Y pues salían varias ideas, de repartir volantes, ir casa por casa, tocar puertas. Tuve muchas experiencias buenas y no tan buenas haciendo eso. Pero me acuerdo no mucho que dijeron, ya sé, se le ocurrió a una persona, vamos a hacer una marcha. ¿Cómo una marcha? Sí, mira, vamos a agarrar tambores, trompetas y vamos a hacer lo que hizo Josué y el pueblo, rodear a Jericó 7 vueltas y luego gritamos todos el nombre de Jehová. Y sí, ¿y qué vas a ganar con eso? Que se rompan las barreras, que los demonios se vayan y la gente venga en la iglesia. Estuvimos así de hacerlo. Yo me opuse con todas mis fuerzas. Pero eran la mayoría los que sí querían hacerlo y estuvimos así de hacerlo, gracias a Dios no se hizo. Pero ¿qué crees que hayan pensado las personas si nos ven pasando por la calle así, tocando trompetas y tambores y gritando, aleluya, gloria a Dios, y luego invitarte a mi congregación? ¿Cuántos se habrían animado? Dime si eso no es lo que el apóstol dice, pareces loco y es tropiezo a los que no creen. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué no? Es la pregunta. Bueno, ese es el tipo de cuestiones que aprendes a discernir cuando ves qué indica Dios, qué establece Dios para su servicio. ¿Cómo es que Dios especifica los que deben de servirle? Y ese es el criterio que nosotros debemos imitar. No lo que se nos ocurra hacer para, entre comillas, servirle a Dios. ¿Me explico? Entonces, nosotros somos de la postura, tiene que ser bíblico, tiene que ser como la Biblia dice, tiene que estar respaldado por evidencia bíblica de cómo debe ser alguien que le sirve a Dios. Y encontramos referencias claras en el Nuevo Testamento. Entonces, tratemos de hacer un resumen. ¿Cómo sabemos quién debe de servir? Los que son llamados por Dios para su servicio. Esa es la respuesta clara y simple. Sirven los que han sido llamados por Dios. El problema es cómo detectamos quiénes han sido llamados por Dios. Y este no es un asunto espiritual en el sentido de que voy a decir, Señor, muéstrame quién, a donde ponga mi mano. Tú. Algo totalmente emocional o sensorial. No. Ni tampoco estoy diciendo, bueno, pues es que me das más paz tú que estés aquí, tú no me das tanta paz. No. ¿Por qué? Porque ese sigue siendo algo subjetivo. No es algo bíblico. Y he escuchado a algunos que dicen, pero yo ya leí la Biblia y le dije, Dios, dame aquí en mi corazón la señal de quién es. Sí, ok, oraste, leíste la Biblia, pero lo que le estás pidiendo a Dios no es bíblico, ¿verdad? Porque va a depender de lo que hayas sentido. Y si tú estás esperando una señal y se te revuelve el estómago por X razón, vas a pensar que fue Dios. No, decidimos en base a lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes han sido llamados por Dios para su servicio? Bueno, porque Dios dijo claramente que les dio las habilidades para servirle y que le debía servir a aquel que tenía el deseo de servirle. Esos son los criterios. Los que tengan esas dos cosas fueron llamados por Dios para servir. Son los únicos que deben servir en esa área. ¿Cómo sabes quién tiene entonces la habilidad? Cuando lo pones a prueba. Las personas tienen que ser probadas. No basta con que tengan el deseo de hacerlo. Tienen que mostrar que Dios les ha dado la habilidad para hacerlo. Y si comprobamos esas dos cosas, que se ponga a servir. Ay de él si no sirve, porque tiene la evidencia de que ha sido llamado y no tiene excusa para dejar de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, esos son los criterios que todos los cristianos debemos tomar a la hora de darle a alguien una responsabilidad de servicio o de definir si tú tienes un llamado de parte de Dios para servirle. Ahora, una cosa más. En el caso específico de Bezalel y Aholiab, ellos, además de que tenían la habilidad, se les dio la capacidad de enseñar. Dirigen y enseñan. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento con respecto a los ancianos. Ancianos, pastores, obispos, son 3 palabras refiriéndose al mismo oficio. Pastor, por la tarea que implica cuidar a las ovejas, alimentarlas y cuidarlas. Obispo, la palabra obispo se traduce como supervisor,
Nos está hablando de la función que tiene en la iglesia general. Y anciano es un término que encuentras desde muy al inicio en el Antiguo Testamento. Habla de la dignidad que se le ha conferido, el honor del llamado que tiene. Pero se refiere exactamente al mismo oficio. Y si tú lees 1 Timoteo 3 y Tito 1, están los requisitos para ser anciano. Vas a encontrarlos mencionados como ancianos o como obispos, pero es el mismo oficio. Entonces, así como se especificó claramente lo que Dios le había dado a Bezalel y a Oholiab, y que ellos debían dirigir y enseñar, la Biblia dice exactamente lo mismo de los que dirigen las iglesias. Tienen que tener requisitos específicos. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y si tú lees Tito 1, dice que Timoteo, el que anhela obispado, a buena obra aspira, o buena obra desea, según la versión que leas. Y ahí está el segundo factor, el que anhela hacerlo. Y luego te dice todos los requisitos, y está el mismo principio. Tiene las habilidades y el deseo de hacerlo. Entonces vemos que en la iglesia de Cristo aplica exactamente el mismo funcionamiento para determinar quién debe estar sirviendo y quién debe estar dirigiendo. Y los que dirigen enseñan. Por ejemplo, vamos a Efesios 4, versículo 11 al 13, donde Pablo menciona los ministerios que Jesús constituyó. Efesios 4, 11 al 13, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. La parte final del versículo 11, pastores y maestros. Puede haber maestros que no son pastores, pero no puede haber pastores que no sean maestros. ¿Por qué? Porque dice que el propósito de estos ministerios, los apóstoles ya no son vigentes, porque ya ninguno cumple las señales del apóstol, haber estado con Jesús en su ministerio y hacer milagros y señales que muestren que Dios les ha dado la autoridad. Y ninguno de los que se autoproclaman apóstoles cumple con ninguna de las dos. Así que son falsos. Todos los que dicen que son apóstoles mienten con todos los dientes, como dicen acá en México. Es insostenible bíblicamente. Profetas no son los que hablan del futuro. Profetas son los que hablan de parte de Dios. Las hijas de Felipe eran profetisas, porque hablaban a la congregación o exhortaban bajo los propios reglamentos que la congregación especifica por medio del apóstol Pablo. Las mujeres más grandes enseñan a las mujeres más jóvenes. Se podía profetizar en turno. Había momentos en que alguno podía hablar algo de exhortación a la iglesia de parte de Dios, basándose en las Escrituras. Eso puede seguir vigente. No profetas de que tienen una unción y que ven el futuro y que nombran personas. Eso corresponde al Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Evangelistas, por supuesto que siguen vigentes. Y cuando dice pastores y maestros, está hablando de un ministerio. Pastor y maestro, dirige y enseña. Apto para enseñar está en los requisitos de anciano. Entonces vemos que como cuando Dios establece a Bezalel y a Oholiab, que dirijan y enseñen y que tengan las habilidades, exactamente el mismo principio está en la iglesia de Cristo. Quienes dirigen, enseñan. Entonces, la iglesia, en todo lo que haga, debe ser evaluada a la luz de la Escritura. Asegurarnos que no nada más los pastores, ancianos u obispos cumplen con los requisitos, sino en cualquier área de servicio sirve el que ha sido llamado. Y en Árbol Plantado tenemos ese criterio. Tenemos distintas áreas de servicio y aquellos que son miembros de la iglesia tienen el compromiso de cumplir con la instrucción del apóstol Pablo. Cada uno ponga sus dones al servicio de los demás. Tus dones al servicio de los demás. Así que tienes que identificar cuáles son y en qué área los vas a poner a trabajar. Y el deseo de querer trabajar ahí. Entonces, ¿cómo filtramos quién sí y quién no? Primero el deseo. No presionamos a nadie para que lo haga. Pero si no quieres servir en ningún área, pues entonces no vas a ser miembro de la iglesia. Porque ¿para qué quieres ser miembro si no quieres servir, verdad? Pero quieres servir, ok, escoge un área. Pero vas a tener que dar evidencia de que eso es, estás usando el don que Dios te dio, una habilidad que Dios te dio. Si tu desempeño en un área demuestra que no es tu habilidad, tenemos la responsabilidad de decirte, ¿sabes qué? Muchas gracias,
pero no es el área en la que debes servir. Busca otra. Oye, pero qué feo, no les quites las ganas. Es que no es cuestión de ganas, es cuestión de hacer las cosas como Dios ha establecido que se hagan. Es muy bueno, pero no quiere, no lo pongas a trabajar. Tiene muchas ganas, pero no lo hace bien. Pues hay dos opciones. Si crees que tienes el don, prepárate. O si no, esa es tu señal divina de que no lo tienes, ¿verdad? Como que hay una buena noticia. El apóstol Pablo dijo, procuren los mejores dones. Quizás Dios te ha puesto el deseo de servir en esa área, pero aún no te ha dado la capacidad. Y si seguimos el consejo del apóstol Pablo, podemos acudir a Dios y rogarle, Señor, dame este ministerio, dame este don, dame la capacidad para servirte en esto, quiero servirte en esto. Y ya Dios dirá si te lo da o no, ¿verdad? Ahora, otro tema. ¿Bezalel y Aholiab cobraban por enseñar? ¿Qué crees tú? ¿Los dones que recibieron, los recibieron gratuitamente o no? Por supuesto, si no, no serían dones, ¿verdad? Por definición, un don es un regalo. Si hiciste algo para merecértelo, no es un regalo, es un pago. Y claramente se habla de algo que Dios les dio de gracia. Ahora vamos a Mateo 10, versículos 7 al 8, palabras de Jesús. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo primero que quiero aclarar de este pasaje es que esto no significa que todos los cristianos vamos a resucitar muertos, limpiar enfermedades, quitar la lepra y expulsar demonios. No, este es un grupo específico. Dios repitió esto a dos grupos, al grupo de los 12 y al grupo de los 70. Nada más. Echar fuera demonios, resucitar muertos, sanar a los enfermos fue la autoridad específica que se les dio a esos dos grupos. Y tenemos el registro de que regresaron bien contentos porque todo se había cumplido. Pero la parte que dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, eso es universal. Así que el que haya recibido un don, lo recibió gratis. Y lo debe transmitir gratis. Es muy triste ver personas que aparentemente tienen el don y buscan beneficiarse económicamente por el don que tienen. Ahora, hay que hacer una distinción. El obrero tiene derecho a su salario. Sí. A este mismo grupo que mandó, si tú sigues leyendo los versículos, dice, coman de lo que les pongan en la mesa. Sí, si una persona vive del ministerio, vive para servir a la iglesia, es bíblico que reciba un salario. Lo que no es bíblico es que si recibe un salario, luego te cobre por cada cosa que te enseña. Vamos a tener un curso especial sobre profecía y cuesta una lana. Y aparte, recibe un sueldo. Ahora vamos a tener un curso muy bueno de Apocalipsis y te cuesta otra lana. ¿Y por qué cobras? No hay razón para cobrar. Oye, pero pues es que yo les voy a enseñar, voy a dedicar mi tiempo. Sí, pero para eso tienes un salario, ¿no? Para eso tienes un salario. Es muy triste toda la comercialización que los cristianos han hecho y cómo limitan que el que no tiene dinero no aprenda. Yo batallé muchísimo tiempo para aprender porque todo cuesta. Y cuando me di cuenta lo difícil que es aprender, cuando no tienes dinero, si tienes dinero no batallas. Cuando no tienes dinero, hay tantas trabas para poder tener material que dije, si un día Dios me permite a mí hacerlo, yo no voy a cobrar nada. Y nos juntamos aquí todos los que pensamos de la misma manera. Y por eso nunca cobramos por cursos ni por nada de ese tipo. Porque si Dios te dio el don gratuitamente, dice, dalo gratuitamente. Si tenemos que hacer un evento y hay que rentar un auditorio grandísimo, pues obviamente ese auditorio no viene de gracia, ¿verdad? A menos que alguien dijera, yo pago. Ah, bueno, entonces no le cobramos a nadie la entrada. Porque recibí de gracia, doy de gracia. Pero si hay que pagarlo, pues vamos a pedir dinero para pagarlo, pues. Digo, a menos que Dios me haga millonario de repente, que no lo ha hecho hasta este día, pues no, vamos a tener que pedir para pagar el lugar, pero no para el que enseña. ¿Me explico?
Si ya tiene su salario, no tiene por qué estar cobrando. Y es muy importante que entendamos, porque los cristianos han cometido muchísimos errores en esos temas. Es cierto que puede haber hombres muy capaces que se aprovechan de la capacidad que Dios les ha dado para tratar de enriquecerse a costa de los demás. Y debemos de tener mucho cuidado de pegarnos al modelo bíblico de servicio, cumplir todos los requisitos que Jesús ha estipulado, que confirman lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, y tener una conciencia limpia con respecto a los que están sirviendo. Y si alguien entre nosotros se molesta porque tiene muchas ganas de servir y no lo dejamos, el problema no es con nosotros, el problema va a ser con la Escritura, porque a menos que pruebe que tiene la habilidad, no lo vamos a dejar servir. Se oye feo, pero es lo correcto. ¿Cuál es el beneficio de asegurarnos que solo estén sirviendo en el área que Dios los llamó a servir? Que la iglesia va a crecer, que va a ser edificada. Porque los que Dios capacitó especialmente para eso son los que lo están haciendo. Hace mucho daño personas bien intencionadas, incapaces. Eso lo he aprendido a la mala. He visto muchísimas personas con mucha disposición, pero que no tienen el llamado para eso, no tienen la capacidad para hacerlo. Y es mucho más el daño que generan que el beneficio. Así que en esa parte no podemos ser emocionales. La evidencia es fría. No depende de si es familia, si somos amigos, de toda la infancia. No depende de nada de eso. La evidencia es un dato frío. ¿Puedes o no puedes? Si tienes la habilidad y el deseo, qué felicidad. Dios te ha llamado y estamos felices de la vida que te pongas a servir ahí. Pero si te falta una de esas dos, por el bien de toda la iglesia, no lo vamos a permitir. Y si alguno se nos escapa, no te preocupes, salta a la vista. Dios lo va a identificar tarde o temprano, porque no vas a poder fingir por mucho que no sabes hacerlo. Tu trabajo va a dejar en evidencia que no es lo tuyo. Así que cada uno debe estar enfocado en buscar la evidencia de que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cómo lo sabes? Por el beneficio que transmite a otros, por lo que otros perciben cuando tú sirves, porque se alegran, se enorgullecen de tu servicio, le dan gracias a Dios por lo que estás haciendo. Y encima, yo sé que tengo una responsabilidad de hacerlo, qué felicidad, estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Estás en la misma situación que Bezalel. Fuiste llamado por nombre, se te dio habilidades y te pusieron a trabajar en lo que Dios te encomendó que trabajaras. Ahí está la vida feliz del cristiano. Podrás tener muchos problemas, podrás andar con una enorme crisis económica, pero si estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer, ahí está la felicidad. Saber que eres instrumento útil en las manos de Dios. Y por pura gracia, no por algo que tú merezcas. Así que seamos estrictos en nuestro servicio a Dios. Asegurémonos, por el bien de todos, que estemos apegándonos a los principios bíblicos. Y si a alguien le molesta, que se moleste. Lo que nos importa es lo que Jesús piensa de nosotros, no lo que la gente piensa de nosotros. Y si nos dicen que somos fríos, que no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo puedes tener el Espíritu Santo y al mismo tiempo hacer lo opuesto a lo que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura? Es absurdo. Que es que el Espíritu Santo me mueve, demonios de tener. Porque el Espíritu Santo que inspiró la Escritura no te va a llevar a contradecir y a desobedecer lo que la Escritura dice. Así que sentimentalismos no, evidencia, comprobación de tu servicio, y todos te lo vamos a agradecer infinitamente, porque nos beneficias a todos cuando estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Más adelante empieza a narrar con cierto detalle todo el desglose de lo que se hizo. Pero digamos que es un cambio de tema, ¿verdad? Para efectos del tema de hoy, entender el llamado de Dios a Bezalel y a Oholiab y cómo es importante para nosotros entender la manera en que fueron llamados y cómo estaban sirviendo el propósito para el día de hoy. Y espero que se nos quede bien grabado,
que evaluemos nuestras propias obras con nuestros propios criterios. Que cuando dices no tengo ganas de servir, veas lo grave que es eso. Que no pienses, sí, pues es que nunca tengo ganas y como que ya lo hago. No, sabemos que la carne es opuesta al espíritu y tu carne te va a decir no tengo ganas, pero doblegas tu carne. No es que estoy cansado y por eso no voy. No, cansado es de la carne, no del espíritu. Obedezco, hago lo correcto aunque mi cuerpo no quiere. Yo me refiero cuando digo que ya no tengo ganas es porque no es cansancio, no es falta de sueño, es un desánimo, es un menosprecio hacia lo que Dios te ha mandado a hacer. Dices, no, yo ya no quiero hacer eso, puedo hacer cosas, puedo emplear mi tiempo de una mejor manera, disfrutar más, estar más a gusto que estar haciendo eso. Eso es muy peligroso porque es un desprecio a lo que Dios te ha llamado. Un menosprecio al honor que Dios te ha conferido para que le sirvas en aquello que te creó para servirle. Es que eso es un asunto serio, el servirle a Dios. No es para tomarlo a la ligera. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme paciencia para con nosotros, porque muchas veces en nuestra ignorancia o por nuestra negligencia hemos perdido el rumbo de lo que estamos haciendo y terminamos haciendo lo que corresponde a nuestro servicio de manera incorrecta. Señor, te rogamos que nos permitas ver con claridad cuáles son nuestros dones, cuáles son las habilidades que nos has dado para bendecir y edificar a nuestros hermanos, para apoyar el crecimiento del reino de los cielos, que podamos tener no nada más la claridad, sino la convicción de que tenemos la evidencia de que esos son nuestros dones, para buscar la manera de aplicarlos donde quiera que estemos, especialmente en la congregación. Que podamos servir con convicción, sabiendo que estamos haciendo aquello que nos has mandado a hacer. Que ninguno de nosotros sirva a ciegas, Señor. Que ninguno pierda el interés, considere que es simplemente una obligación, que menosprecie, que ninguno menosprecie tu llamado, sino que lo tengamos en alta estima, Señor. Cuando somos estrictos al filtrar quién debe servir y quién no, Señor, estamos enseñándole a todos aquellos que lo escuchen o que lo vean que es un honor servirte y un privilegio y que no debe ser tomado a la ligera. Que los que sirven son personas capacitadas por ti. Que cuando vemos a alguien que sirve con los dones que le has dado, estamos viendo un milagro. Estamos viendo la gracia soberana de Dios para beneficio nuestro. Enséñanos, Señor, a maravillarnos y asombrarnos cuando nuestros hermanos usan sus dones. Que podamos saber detectar y reconocer cuando tu Espíritu Santo está operando en ellos para beneficio nuestro. Que todos podamos tener en claro, Señor, que no nos servimos a nosotros mismos, sino que buscamos servir a nuestros hermanos. Incluso, como lo demanda tu palabra, a nuestros enemigos. Pero en la iglesia, Señor, que todos tengamos la humildad que se requiere, el entendimiento que se requiere de quiénes somos y quién eres tú, y el llamado que nos has llamado a cumplir. Concédenos, Padre, que entre nosotros esté sirviendo el que debe servir. Que aquellos que tienen el don, pero no la disposición, sean convencidos de pecado, Señor. Que no estén en paz. Por misericordia te rogamos, Señor, que no los entregues a sus malos deseos, que los disciplines para que te honren con los dones que le has dado. Y aquellos, Señor, que tienen todo el deseo de hacerlo, pero no tienen el don, darles la capacidad también de reconocerlo, para que no pierdan su tiempo en un área que no es la suya. Danos la humildad a todos para reconocer nuestras limitaciones y para reconocer las habilidades que tú has dado a otros. Que todos podamos enfocarlo al beneficio de tu pueblo, al beneficio de tu reino, para que tu nombre y no el nuestro sea glorificado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Como saben, tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si no perteneces al grupo de WhatsApp, puedes agregarte. Respondo las preguntas en el orden que van llegando al grupo. Si
no perteneces al grupo y nos estás acompañando en línea, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y las responderemos mientras estamos en vivo. Si tú estás viendo este video como una repetición, ya no le estamos poniendo atención a los comentarios. Si alguien pone una pregunta, ya no la estamos monitoreando. Así que empiezo a leer, aquí ya hay varias preguntas. Dice Blanca Solórzano, para servir en el ministerio, ¿tiene que haber sido bautizado? Pues mira, para servir tiene que ser cristiano. Y cristiano es aquel que sigue a Cristo, que obedece a Cristo. Y la obediencia más fundamental es la que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que un nacido de nuevo tiene que hacer es buscar ser bautizado. Entiendo que puede haber circunstancias donde no tenemos acceso al agua de manera que pueda ser sumergido, como la palabra griega indica, o por temperaturas muy frías no se pueda meter el agua o por alguna enfermedad, pero esas son las excepciones, ¿verdad? Por lo general, todos deben esforzarse para ser bautizados. Es lo primero que debemos obedecer. Así que sí, se requiere que, obviamente, el que piensa servir tenga eso en regla, ¿verdad? Que no sea por negligencia que no sea bautizado. Si hubo algún impedimento, nos ponemos de acuerdo para bautizarlo. Pero sería inconsistente que alguien afirme ser cristiano y no quiera bautizarse. Siguiente, también Blanca Solórzano. Cuando una persona tiene el don de Dios para su obra, pero se aleja de Dios como el hijo pródigo, ¿puede ser don o queda permanentemente? Mira, hacemos una distinción entre aquellos que han nacido de nuevo y recibieron dones del Espíritu Santo y aquellos que solamente fueron usados por el Espíritu Santo pero que no nacían de nuevo. El ejemplo claro es Judas. Judas estaba en el grupo de los 12, que fueron enviados a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a sanar leprosos. Sin embargo, Jesús siempre dijo, este es del diablo, este nació para perderse. Entonces, cuando tenemos a alguien en la iglesia que aparentemente tiene dones del Espíritu Santo, pero se aparta de las cosas de Dios y no hay arrepentimiento, la conclusión debe ser, este fue usado por Dios, como Judas, como Alejandro el Herrero, como Himeneo y Feleto, mencionados por Pablo, que eran cristianos y luego se apartaron. El hecho de que el Espíritu Santo haya usado a una persona no significa que esa persona es del Espíritu Santo. Entonces hay que determinar cuál es la situación final de este individuo. Si se siguió el proceso bíblico de la disciplina en la iglesia, llegar hasta el punto de la expulsión y no hay evidencia de arrepentimiento, concluimos que fue solamente usado. Si anda como el hijo pródigo y luego después regresa, entonces diremos, no fue usado, porque el arrepentimiento es solo dado a los hijos, ¿verdad? La disciplina es solo para los hijos. Entonces diremos, ¿no? Se rebeló, pero Dios lo restauró. Así que tenemos que esperar la evidencia para determinar. Siguiente, también Blanca Solórzano dice que hay con Satanás, que era un ángel hermoso y tiene dones. Cuando fue echado del cielo, perdió todas esas habilidades. Bueno, eso va a depender de la manera en que interpretas esos pasajes. Cuando tú lees pasajes en Isaías o en Ezequiel que hablan a este querubín protector y eso, no dice directamente que sea Satanás, es algo que tú le pones encima al texto por la manera en que lo interpretas, ¿verdad? Desde mi postura, esos pasajes no hablan de Satanás. Entendemos que él era un ser espiritual, probablemente un serafín por la palabra hebrea, cuando se refiere a serpiente. Sabemos que se rebeló y que es príncipe de este mundo, perdió el estatus que tenía, pero hasta ahí, ¿verdad? El hecho de que haya tenido dones y eso, en su calidad de ángel ante Dios, o que estaba en paz con Dios, o que era de Dios, no lo podemos equiparar a los dones que recibe el ser humano cuando tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Sus capacidades de ángel y los dones que recibe el nacido de nuevo no son comparativa, ¿verdad? Entonces, no hay forma de decir que Satanás tuvo dones y se los quedó o los perdió, porque Satanás no es nacido de nuevo. Siguiente, también Blanca Solórzano dice, ¿cuánto tiempo un cristiano debe durar para recibir el llamado de Dios para servir? Pues es que el llamado lo tienes desde que naces de nuevo. Lo que nos tardamos es en identificarlo. Y podemos ser, lamentablemente, muy negligentes a la hora de identificarlo. Por eso lo que nosotros hacemos aquí en la congregación para ayudar a esas personas es que
Al momento en que son miembros de la iglesia, se les pide que se involucren en al menos un área de servicio. Si nacieron de nuevo apenas o ya tienen tiempo y no saben sus dones, lo que les pedimos es que recorran las áreas de servicio, que experimenten, que se pongan a trabajar en distintas áreas y que busquen detectar en qué tienen habilidad. Y si están en un área sirviendo y se dan cuenta que se les reconoce como útiles, como buenos en lo que hacen, y aparte tienen el deseo, casi seguramente ese es uno de tus dones. Pero tienes que hacer el ejercicio de experimentar distintas áreas hasta encontrarlo. No crees que te va a llegar así de que por arte de magia. Dios lo puede hacer en su soberanía, pero normalmente no es así. Tú tienes que recorrer áreas de servicio y buscar la evidencia que indica que ese es uno de tus dones. Y puede tomar algo de tiempo hacerlo, pero no debe ser negligente en eso. Siguiente, Liz Beth dice: Pastor, buenas noches. Tomando en cuenta el caso que puso sobre las profeticias, hoy en día ¿está vigente aún dicha labor? ¿Es bíblico que una mujer se autodenomine profeta? No, porque quienes se autodenominan profeta hoy actualmente tienen totalmente errado el concepto de profeta. Las que se denominan actualmente profetas quieren ser profetas, pero del Antiguo Testamento. No son simplemente personas que hablan a la congregación algún mensaje de exhortación, como decía Pablo. Y encima, Pablo dice que se profetice por turno y los demás juzguen. O sea, cuando alguien quiere hablar a la congregación por distintas razones y exhortarla o animarla, debe de ser puesto en tela de juicio lo que está diciendo. Todos debemos juzgar lo que dijo y determinar si es correcto o no. Por eso no es propiamente la enseñanza que corresponde a los maestros, es más una exhortación que debe ser filtrada por todos. Las que hoy se proclaman profetas dicen muchas cosas que no corresponden bíblicamente, van en contra de la Escritura y por ser profetas no permiten que nadie las juzgue. Así que definitivamente no aplica en ese sentido. Cualquier cristiano bíblico que quiere decir que es profeta, tiene que probar que eso es algo en lo que Dios lo ha usado. Puede ser que haya mujeres que, como dice la palabra, enseñan a las más jóvenes a servir, a amar a sus esposos, a cuidar a sus hijos, y que hablen de parte de Dios a esas mujeres, podría calificar como profeta, pero no como un ministerio, porque no es propiamente el ministerio de profeta que esté vigente. Puede ser usado como profeta, como el apóstol Pablo dice que se podía profetizar por turno. No está hablando de un ministerio de profeta en particular. Así que cuando alguien dice yo soy profeta, me parece que lo primero que deja en evidencia es que confunde el ministerio del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Siguiente, Pedro Lozano. Pastor Hernán, Dios lo bendiga. Gracias. Pregunto, ¿es requisito graduarse en alguna universidad cristiana estudiando teología para poder ser pastor? ¿Y cuántos años son para graduarse? Mira, ese criterio de tener estudios certificados en teología no es un criterio bíblico. Si así fuese, tendrías que descartar al propio Jesús, porque Jesús asombraba a la gente porque él no tenía las credenciales para enseñar. Él no estaba certificado para enseñar. Él no era un maestro de la ley, él no era un rabino. Entonces cualquiera que diga tienes que tener estos estudios estaría descartando aún el propio Jesús, a Pedro que era pescador, a su hermano a Andrés, a Mateo cobrador de impuestos. Nada más Pablo tenía credenciales y dijo Pablo que aborrecía sus credenciales, las tenía como estiércol con tal de ganar a Cristo. Así que es imposible que se ponga ese requisito bíblicamente hablando. Lo que hacen algunas denominaciones es que dicen no reconocemos a nadie entre nosotros como maestro a menos que haya estudiado en nuestro instituto. Pero eso es una convención de su denominación, no bíblica. Y ellos determinan, no puedes predicar en nuestra denominación si no tienes estas credenciales. Pero eso es un mandato humano, que de mutuo acuerdo o de común acuerdo lo llevan a cabo. Pero bíblicamente no puedes poner ese requisito. Siguiente. Buenas noches. En algunas iglesias hacen un test con muchas preguntas relacionadas en cada don y enumeran las respuestas positivas y así determinar qué don tienes. ¿Esto también es correcto? Pues mira, no sé a qué te refieres. Si tratan de hacer un perfil psicológico para determinar en qué funcionas, no tiene fundamento bíblico. Si lo que quieren es orientarte hacia qué área de servicio ir para obtener evidencia, puede ser válido.
Definitivamente un test en papel con respuestas que tú das según lo que tú crees y según lo que tú sientes, definitivamente eso no sirve para mostrar que tienes el don. Porque el don se demuestra no por lo que tú piensas, sino por lo que los otros piensan de tu don. No sé si me explico. Pongamos el ejemplo de cantar. Siempre pongo este ejemplo porque es muy claro. Es fácil determinar quién tiene el don para cantar, ¿verdad? Cualquiera que quiera cantar y se le empiezan a salir los gallos, dicen, no es lo tuyo. Quizás con más práctica y educación y entrenamiento puedas avanzar. Pero por lo pronto no es lo tuyo. No puedes servir en el ministerio cantando cuando no tienes la evidencia de que sabes cantar. No, es que yo hice este test y este test dice que soy cristiano cantante. Pues mira, no me importa nada ese test, porque cuando te escucho, definitivamente no tienes el don. Así que un test puede orientarte hacia qué área experimentar para buscar tener la evidencia. Pero la evidencia de que Dios te ha llamado a algo no proviene de ti mismo. Lo único que proviene de ti es el deseo de hacerlo. Son los demás los que juzgan tu servicio y determinan si Dios te llamó o no. Es la evidencia, el testimonio de los demás con respecto a lo que tú haces, no tu propio testimonio. Siguiente. Silvia Noemí dice, ¿cómo saber el don que uno tiene? Nunca puedes saber si tengo un don o no. Gracias por tanta sabiduría para explicar. Gracias. El don lo identificas con tu experiencia. No me refiero a tu experiencia personal, sino por estar en la experiencia y escuchar lo que los otros dicen al respecto. Por ejemplo, creo yo que todos hemos conocido a personas muy serviciales en la iglesia. Personas que te da gusto verlos y que te atienden y te tratan de una manera que dices, me siento muy bien. Y también hemos conocido unas personas que dicen, tú no estás llamado al servicio. Nomás verle la cara me motiva a todo menos a que me sirvas. Le quiero lo más lejos posible. Se me hace que nomás de verte la cara todo me dice que estás molesto. Bueno, hay trabajo que hacer. O modificas tu cara, no estoy hablando de cirugías, sino de decirle a tu cara que concuerde con lo que sientes, que de eso tengo mucha experiencia y mucho trabajo que hacer. Todavía hay gente que me ve y dicen que le doy miedo. Pero a la vez me da gusto. Así le piensan dos veces. Pero yo siempre tuve ese problema. El gesto es gente, tú siempre estás molesto. No estoy molesto, sí tengo la cara. Es como un aguijón en la carne que Dios me ha dado. No estoy molesto, pero tengo la cara que estoy molesto. Gracias a Dios no me llamó a estar atendiendo a las personas, me llamó a enseñar. Y ahí no tiene nada que ver mi cara, sino como enseño. Pero si tú fuiste llamado al servicio, a exhortar, tiene mucho que ver tu actitud. Y entonces evalúas, ¿verdad? Oye, estás sirviendo en un área, por eso el diácono y los demás tienen la responsabilidad de evaluar tu servicio y decirte si encuentran evidencia de que es lo tuyo o no. Y en Árbol Plantado ha habido casos en los que los diáconos tienen que ir a hablar con las personas y decirles, ¿sabes qué? La evidencia apunta que esto no es lo tuyo. Por favor, busca otra área que sí sea lo tuyo y benefícianos en esa área. Pero aquí no puedes continuar porque la evidencia indica que no es lo tuyo. Y gracias a Dios han sido lo suficientemente humildes aquellos que han escuchado eso y han obedecido y han buscado otra área de servicio. Eso es lo correcto, eso es lo que se debe de hacer. Buscamos encontrar el área en la que Dios nos ha llamado, no nada más servir por servir. Siguiente. Rubén Sánchez dice, ¿cómo podría ser una oración para pedir a Dios un ministerio en específico? Pues tan simple como si te dijera, Señor, dame este don o este ministerio. Y ya, no son palabras mágicas, no es como los organizas. Dios no va a cambiar por cómo se lo dijiste, ¿verdad? Señor, dame la capacidad de enseñar. Y otro día, oh Padre, excelentísimo Rey sobre todos los cielos, tú que estás sentado ahí en las alturas, yo que soy como un gusano, te pido que extiendas con gracia el cetro y que yo pueda tocarlo con el borde de mi dedo y puedas transferir algún bien a mi vida y recibir ese don. Es exactamente lo mismo, pero con, decimos los mexicanos, con crema en los tacos, ¿verdad? No apantallas a Dios por cómo le hablas. Se requiere la honestidad, decir claramente, Señor, te ruego que me des la capacidad de enseñar. Es más que suficiente si lo haces con honestidad y con humildad. No necesitas ensalzar la oración como si eso fuese a convencer a Dios. Entonces la oración es simple, Señor,
muéstrame si esto es tuyo, si esto me lo has dado, y si no, te ruego que me lo des, y dame la evidencia para saber que me lo has dado, ¿verdad? Y te pones a trabajar, te pones a servir, y preguntas, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estás sirviendo o no? Casi nadie pregunta cómo lo hace, ¿verdad? Todos van y sirven y ya, y dan por hecho que sirvieron. Aprenderíamos mucho si preguntamos, ¿no crees? Sorpresotas que nos vamos a llevar. Siguiente, ¿cuál es la diferencia entre don y ministerio? El don es la habilidad, la capacidad para hacer, y ministerio es el servicio que haces. Por ejemplo, si yo considero que Dios me ha dado el don de enseñar, ese es el don. Mi ministerio es estar aquí predicando, enseñando, ser maestro en la congregación. Ahí está la distinción entre don y ministerio. Muy bien, se acabó el tiempo. Este próximo martes sí toca sesión de preguntas y respuestas para los que estén interesados. Martes a las 7 p.m. hora México, hora del centro. Dedicamos 1 hora y media a responder todas las preguntas que se alcancen a responder. En nuestra página de Facebook de Árbol Plantado, minutos antes de las 7, publicamos el link de la sesión, de la transmisión, para que cualquiera pueda integrarse y preguntar. Ok, avisos. Personas que vienen por primera vez: Adriana Galindo, Alan Acuña, Brandon Acuña, Héctor Villarreal y Olga Morales. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Que quisiéramos saber quiénes son. Un aplauso. Son bienvenidos, estamos a sus órdenes en lo que podamos servirle. Pueden tomar su lugar. Avisos: estará recaudando la cooperación del evento de Día del Padre en el área de recepción. Nos llegó la hora a los papás. Ya festejamos a las mamás, siguen los papás, los papaces. Y se está pidiendo una cooperación de todos, ¿verdad? No nada más de los papás, de todos, para poder organizar, así como le organizamos algo a las mamás, organizar algo a los papás, darles un recuerdito, un regalito, y celebrar el día reflexionando sobre lo que la Biblia enseña acerca de los padres. Y se requiere que cooperemos, todos. Oye, mi papá no viene aquí, yo no soy papá. La idea es que lo hagas para los que sí son papás en la congregación. ¿Me explico? Y bueno, recordarles lo de las ventas. Ahí está el área de ventas. Lo que compren es destinado para las mejoras aquí físicas en la congregación, y la caja de las ofrendas para mantener este lugar funcionando. Así que cada uno dé como disponga en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, como dice la Escritura, porque Dios ama al dador alegre. Es todo. Cuídense. Se supone que viene el agua fuerte hoy. Lleguen pronto a sus casas antes de que nos pesquen el camino, y si Dios quiere nos vemos el domingo para seguir estudiando. Gracias.